Esta va a ser la tercera clase de farmacología general. En las dos primeras vimos los principios de farmacocinética, ahora vamos a ver una introducción a la farmacodinamia. La farmacodinamia, como ya sabemos, es la disciplina cuyo objetivo es describir los mecanismos por los cuales los fármacos ejercen sus efectos. Es decir, teniendo en cuenta que primero los fármacos van a sufrir toda una serie de procesos farmacocinéticos que van a determinar en definitiva la cantidad y por cuánto tiempo el fármaco va a estar en biofase, a partir de ahí empieza a tener importancia la farmacodinamia, que es el estudio de todos los procesos que desencadena, por ejemplo, la unión de un fármaco a un receptor. En la farmacodinamia, a partir de ciertos modelos teóricos, se deducen interpretaciones racionales de la acción de los fármacos, modelos sencillos. Esto permite, entre otras cosas, determinar el rango de dosis terapéuticas o tóxicas y, por ejemplo, comparar la potencia y eficacia entre distintas drogas o sistemas. Bueno, otra definición de farmacodinamia es el conjunto de procesos que determinan el mecanismo de acción de la droga en biofase y su estudio, el estudio de estos procesos. Recordemos un poquito a qué llamamos efecto farmacológico. Es la apreciación o evaluación de la acción del fármaco empleando procedimientos técnicos que en muchos casos son simples o podrían ser muy complejos con técnicas moleculares o genéticas. Por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, el efecto hipertensor, que es consecuencia de su acción simpático-mimética, se evalúa con un manómetro como aumento de la presión arterial. El órgano en que se produce la acción cuyo efecto se mide se designa órgano efector o simplemente efector. El proceso por el cual se ejerce la acción farmacológica se designa mecanismo de acción y es la base del estudio de la farmacodinámica. Recordemos que la biofase es el sitio en el que se producen todos estos procesos. En particular es el sitio donde se sitúan los receptores, donde en definitiva la droga va a ejercer su mecanismo de acción. Recordemos que los fármacos no crean funciones nuevas en el organismo, lo que hacen es aumentar o disminuir las funciones propias de las células. Esto es importante porque ahora vamos a ver cómo actúan en general los fármacos. La definición de fármaco acá no la vamos a recordar, pero para simplificar suponemos que un fármaco es una droga administrada con una utilidad terapéutica. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cómo actúan los fármacos? Bueno, pueden actuar mediante la unión a receptores específicos, como los casos de neurotransmisores, las hormonas, inclusive si son bloqueantes, o sea, no solamente en el caso de si son agonistas, sino también en el caso de que sean antagonistas que impidan una función en lugar de crearla. Mediante la inhibición o activación de alguna enzima, o, en muchos casos, siendo sustrato y compitiendo por la misma enzima con otro compuesto. Por ejemplo, compuestos que son sustratos, inhibidores o activadores enzimáticos. Mediante la unión y neutralización de compuestos ajenos al organismo, como en el caso de las inmunoglobulinas, y mediante la catálisis enzimática de otros compuestos. Algunas enzimas digestivas, por ejemplo lipasas, que se pueden administrar para facilitar la digestión. Estos son algunos ejemplos de cómo puede actuar un fármaco. Hay que tener en cuenta que los fármacos se dividen en dos categorías según su mecanismo de acción. Están los fármacos de acción específica y los fármacos de acción no específica. Los fármacos de acción específica son aquellos que tienen alta potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ejercen su efecto a muy bajas concentraciones, del orden de micromolar, que es 10 a la menos 6 molar, o sea, concentraciones muy bajas. Los fármacos que tienen acción no específica, por lo general, tienen baja potencia, es decir, se requieren grandes cantidades del orden milimolar, es decir, 10 a la menos 3 molar o más alto aún. Entre uno y otro hay una diferencia de 1000 o inclusive puede haber hasta 1.000.000 de veces de diferencia de concentración entre un fármaco de acción no específica y una de acción específica para que ejerzan su efecto, típicamente. Por otra parte, los fármacos de acción específica tienen alta especificidad química.
es decir, que solamente actúan y reaccionan dependiendo de su estructura química, inclusive en el caso de estereoisómeros. Muchas veces en un compuesto que es una mezcla racémica, solo uno de los dos isómeros es el que tiene actividad farmacológica y el otro no. En cambio, en los fármacos de acción no específica, la especificidad está dada más por sus propiedades, por ejemplo, la liposolubilidad, la viscosidad, que por su estructura química en sí. Es decir, que no es la estructura la que está realmente dando la especificidad, sino las propiedades de esas estructuras. Así, toda una familia de distinta naturaleza química, pero que tengan propiedades similares, puede tener especificidad semejante. En cuanto a los fármacos de acción específica, tienen alta especificidad biológica, solo actúan en sitios donde existan receptores, en aquellos tejidos donde hay una gran densidad de receptores o sitios de fijación apropiados, como ser las enzimas, los transportadores, es decir, el compuesto que se ve afectado por el fármaco, sea el compuesto blanco, sea una enzima, sea un transportador, sea un receptor. Pero es alta la especificidad. En cambio, los de no específicas, su acción es más bien general, ocurre a todo nivel del organismo, pero es en particular en algunos tejidos donde el efecto se hace patente y en los demás el efecto no es tan importante. Por otra parte, existen fármacos específicos que antagonizan los efectos de los fármacos de acción específica, mientras que los de fármacos de acción no específica no existen, obviamente, tales fármacos antagonistas específicos. El ejemplo típico de fármacos de acción específica son los neurotransmisores, pero como vamos a ver, la gran mayoría de los fármacos, especialmente aquellos en los cuales son objetivo del estudio de la farmacodinámica experimental, son fármacos de acción específica, la mayoría. Mientras que de acción no específica tenemos a los alcoholes, a los anestésicos inhalatorios y otros. Por ejemplo, entre los de fármacos de acción no específica o inespecífica, tenemos los agentes quilantes, como los sedetatos, el carbón activado, cuya propiedad es la de absorberse, fármacos que tienden a precipitar proteínas, soluciones electrolíticas que modifican el medio interno y probablemente lo más importante, que lo vamos a ver en la última clase, lo van a ver ustedes cuando vean la parte de anestésicos. Los anestésicos inhalatorios tienen un mecanismo de acción más bien inespecífica que se basa en la alteración de las propiedades físico-químicas de las membranas celulares. Esta alteración se produce a todo nivel, pero se hace patente, obviamente, a nivel del sistema nervioso. Bien, nos vamos a concentrar en los fármacos de acción específica y en particular en aquellos cuyo mecanismo de acción implica unirse a un receptor para que se ejerza el efecto. Desde hace mucho tiempo se propusieron varias teorías para explicar y de algún modo para desarrollar los conceptos que salen de la unión de la droga a un receptor, es decir, qué es lo que subyace en todo ese mecanismo de unión entre droga y receptor. Una de las teorías más sencillas, tal vez la más sencilla, y es la que le vamos a dar mayor importancia, porque es la básica. Después hay muchas teorías más complicadas que de algún modo mejoran la capacidad, digamos, predictiva que se observa en las teorías más básicas, pero son más complejas, como en todas las teorías. La teoría más básica que vamos a ver es la teoría de la ocupación de receptores. Esta teoría supone que se aplica la ley de masas para una ecuación droga más receptor para formar el complejo droga-receptor. Esta es una ecuación química totalmente reversible. Tiene una constante K1 de formación del complejo, una constante K2 que es la inversa. La constante de disociación va a ser K2 sobre K1 y matemáticamente va a estar dada por
la concentración de receptores libres en equilibrio por la concentración de droga libre en equilibrio dividido la concentración de complejo droga-receptor. Este número en el equilibrio va a ser una constante y se llama KD. La opuesta, que es 1 sobre KD, es la constante de afinidad. Una me mide con cuánta afinidad los reactivos, que en este caso son la droga y el receptor libre, se van a unir para formar el complejo. A mayor constante de afinidad, mayor proporción del complejo sobre los reactivos en el equilibrio. La constante de disociación me mide lo opuesto. Obviamente me mide la tendencia del complejo a disociarse en sus dos componentes, que son la droga y el reactivo. Cuanto más alta la constante de disociación, más tendencia a disociarse y menor la afinidad. Esto es obvio. Lo que quiero que quede claro de esta ecuación es que a partir de esta ecuación, cuando se desarrollan los modelos subsiguientes, las deducciones matemáticas de esta ecuación, los resultados son similares a los que se encuentran, que ustedes vieron en bioquímica, para la catálisis enzimática, el modelo de Michaelis-Menten, de enzima-sustrato. Son muy similares los resultados a los que se observan aplicando esta ecuación. Esta teoría, supone que la magnitud de la respuesta que se observa es directamente proporcional al porcentaje de receptores ocupados, con un máximo, el máximo de respuesta posible, que se alcanza cuando se ocupan totalmente, o sea, a nivel saturante, los sitios receptores. Esto después se tuvo que reconsiderar, esta teoría, porque se observó, lo que vamos a ver más adelante, la existencia de receptores de reserva, que no puede explicarse su accionar por medio de esta teoría. Pero en principio vamos a suponer que el máximo se alcanza cuando todos los sitios receptores están ocupados, cuando la droga satura a todos los sitios receptores, es decir, cuando ya no hay más complejo que se pueda formar. En símbolos, la respuesta que se observa es una constante que vamos a llamar K3, porque las otras dos, K1 y K2, ya las habíamos introducido antes, por la concentración del complejo droga-receptor. Esto, obviamente, tiene un máximo posible y esa va a ser la respuesta máxima, pero además va a depender de este valor, que de alguna manera lo que hace es modular a la cantidad de respuesta que se alcanzaría, teniendo en cuenta si este valor fuera 1. Este valor varía entre 0 y 1, con un máximo de 1. Si el máximo es 1, entonces la respuesta va a ser directamente la cantidad de complejo droga-receptor formada, es decir, la respuesta va a estar directamente relacionada con la cantidad de complejo droga-receptor. En cambio, cuando multiplicamos por este coeficiente, lo que ocurre es que la respuesta va a ser un poco menor a, digamos, el total del complejo droga-receptor formado. Es decir, que la magnitud de la respuesta va a estar dada por la fracción del complejo droga-receptor que resulta de multiplicar por K3, que dijimos que es un número entre 0 y 1, no por la cantidad total de complejo droga-receptor. Sin embargo, sí es cierto que la respuesta es proporcional al complejo droga-receptor. No es igual, pero es proporcional. La teoría de ocupación de los receptores no explica, como dijimos anteriormente, algunos hechos, como por ejemplo la existencia de receptores de reserva. Para eso tenemos que aplicar teorías más avanzadas, que algunas de ellas las pueden encontrar en teórico. Además, su tratamiento es michaeliano y entonces no es apropiado para explicar ciertos fenómenos como alosterismo, cooperatividad, es decir, fenómenos que solo pueden explicarse con modelos más complicados y no con un modelo, digamos, michaeliano. Recordemos que la afinidad es la inversa de la constante de disociación y que KD, la constante de disociación, es la constante directa sobre la constante inversa que habíamos presentado en la transparencia anterior. Ahora bien,
dijimos que para poder estudiar los mecanismos de acción, en general para poder estudiar los procesos farmacodinámicos, tenemos que hacer algún tipo de experimento. En particular, se utilizan muchos experimentos que se llaman de órgano aislado. Estos experimentos tienen la ventaja de que el sistema es mucho menos complejo de lo que sería un organismo entero, pero la desventaja, lógicamente, que no es un buen, no pueden extrapolarse muchas veces las consideraciones que se obtienen de estudiar en un sistema de órgano aislado a un organismo entero. Por ejemplo, porque los procesos farmacocinéticos que ocurren en el organismo entero muchas veces no ocurren cuando uno estudia un órgano aislado donde la droga prácticamente entra en biofase cuando yo la administro. Y por lo tanto es un sistema mucho más sencillo. Pero al ser sencillo permite entender mejor ciertas características que en un organismo entero serían muy difíciles de entender, justamente porque, por ejemplo, no está la influencia de los factores farmacocinéticos. Para lo que se hace generalmente cuando uno estudia un estudio de órgano aislado es hacer una curva dosis-respuesta. Una curva dosis-respuesta simplemente en el órgano ir aplicando distintas concentraciones crecientes de la droga que uno va a estudiar y ver cuál es el efecto que produce esas concentraciones crecientes. Es decir, se va a ver una curva donde en abscisas voy a tener las concentraciones crecientes y en ordenada la respuesta de esas concentraciones. Entonces, tenemos lo que se llama la curva dosis-respuesta. A partir de esa curva se obtienen algunos parámetros que son muy útiles para poder explicar todo lo relacionado con estos estudios. Uno de ellos es el más común de todos, que está en la literatura siempre, es la concentración efectiva 50. A veces se la llama también dosis efectiva 50, hay distintas nomenclaturas, pero esta es la que vamos a usar en el curso. La concentración efectiva 50 es la concentración de droga con la que se obtuvo una respuesta igual al 50% de la máxima, es decir, la dosis para la cual la respuesta es el 50% de la máxima. En general, uno podría definir concentraciones efectivas 20, por ejemplo, sería la concentración a la cual se obtiene el 20% de la respuesta máxima, concentraciones efectivas 80, que serían la dosis a la cual se obtiene el 80% de la respuesta máxima, o en general concentración efectiva X, que sería la concentración de droga en la que se obtuvo una respuesta igual a X% de la máxima. Como siempre, estas concentraciones son números que, como toda concentración, podrían ser molar, micromolar, milimolar. El tema es que para evitar trabajar con números que podrían ser complicados, es mucho más sencillo suponer que las concentraciones efectivas 50 se toman siempre en molar, en mol sobre litro, y sacarles logaritmo. En ese caso me quedan números mucho más grandes, más apropiados que estos números que son muy chicos. Por ejemplo, si la concentración efectiva 50, 10 a la menos 8 molar, el logaritmo va a ser menos 8. Si yo además le pongo signo menos logaritmo de 10 a la menos 8 me queda 8. Bien, entonces la PCE50 se define como el negativo del logaritmo decimal de la CE50. Cuando esta C50 está expresada en molar, solamente en ese caso. Su expresión es PC50 menos logaritmo de C50. Es simplemente una manera de trabajar con números más cómodos. Estos dos parámetros obviamente están relacionados, uno es simplemente otra manera de anotar al otro. El tercer parámetro que no tiene relación con el anterior es lo que se llama el efecto máximo o la altura máxima. Es simplemente, a nivel de toda la curva, en qué punto se alcanza la máxima respuesta posible. Es importante cuando uno planea una curva lo haga desde empezando de concentraciones donde no hay respuesta, es decir, concentraciones que son por debajo del umbral a partir del cual el órgano empieza a responder, hasta concentraciones totalmente saturantes, es decir, concentraciones donde, por más que aumente la concentración de droga, no se va a observar un incremento de la respuesta. La altura máxima en ese caso
la vamos a tener cuando lleguemos a la concentración saturante y a partir de ahí no aumente más el efecto. Finalmente, cuando trabajamos con curvas dosis respuestas, la ecuación que, digamos, la gráfica que se obtiene es la gráfica de una hipérbola equilátera, muy similar a la que ustedes ya conocen en bioquímica de las gráficas de la cinética micaeliana. Es decir, una hipérbola que tiende a llegar a un máximo que es la respuesta máxima. En este caso, en el caso de las enzimas, era la velocidad máxima. Ahora bien, lo que se hace normalmente es transformar esa curva en una curva donde la gráfica es una sigmoidea, es decir, tiene forma de S. En la zona central de esa S se puede aproximar a una recta, es decir, la zona central no es muy diferente de una recta. ¿A qué llamamos a la zona central? Vamos a definirla como la zona que está entre la zona en que se alcanza el 80% de la respuesta y la zona en que se alcanza el 20% de la respuesta. Bueno, pero si es una recta podemos determinar la pendiente, es decir, cuán pronunciado es el aumento de esa recta, si es menos o más pronunciado. Entonces se puede definir una pendiente, es una medida de la inclinación de la parte aproximadamente recta de la curva sigmoidea. Si se denomina E20 al efecto de la CE20 y E80 al efecto de la CE80, acuérdense que esto es el 20% del máximo y este es el 80% del efecto máximo. Estas son las concentraciones a las cuales se alcanza este 20% y este 80%. Entonces la pendiente se puede calcular simplemente como un cociente entre, primero arriba en el numerador, el efecto 80 menos el efecto 20, dividido en el denominador el logaritmo de la C80 menos el logaritmo de la C20. Así determino la pendiente, que es una medida de la inclinación. Cuanto más empinada o menos empinada es esa recta, que es la parte central de la sigmoidea, que se obtiene simplemente transformando la escala de las dosis a una escala logarítmica. En lugar de tener una escala que es aritmética, se toman las dosis como logaritmos y se obtiene una sigmoidea. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora bien, los anteriores dijimos que son datos matemáticos, son meramente matemáticos que se obtienen de una curva dosis-respuesta, pero estos datos de alguna manera me sirven para poder analizar otros datos que son más bien farmacodinámicos, otros parámetros que son propios de la curva que yo estoy estudiando, del proceso que yo estoy estudiando, ¿no? El primero y uno de los más importantes es la potencia. Hay muchas definiciones de potencia, muchas veces van a encontrar que es el efecto que se produce por unidad de masa o unidad de concentración por una droga, dado por una droga. Sin embargo, en farmacodinámica experimental, que es lo que vamos a ver nosotros, lo que nos interesa a nosotros, la potencia es la capacidad que tiene la droga de generar un efecto determinado, que el efecto yo mismo lo voy a proponer, digamos, y lo que voy a investigar es a qué dosis se produce ese efecto. Es decir, la potencia entonces es la capacidad de una droga de generar un efecto determinado a una cierta dosis. Si ustedes tienen un examen donde en la parte teórica les pide defina potencia, bueno, esta es la manera de definirlo. La capacidad de una droga de generar un efecto determinado a una cierta dosis. Cuanto menor es la dosis a la que yo llego al efecto que me interesa, mayor va a ser la potencia. Así se dice que una droga es más potente que otra cuando alcanza el efecto que yo quiero observar a menor dosis. ¿Sí? Bueno, entonces la potencia se puede medir tanto por la concentración efectiva 50 o mediante la PC50. Yo el efecto en ese caso que quiero que se alcance es el 50% del máximo que me da la droga, y bueno, lo que yo voy a obtener es a qué concentración se observa ese efecto. La potencia es inversamente proporcional a la C50, porque dijimos que con menos concentración, si con menos concentración obtengo el mismo efecto, entonces la potencia es mayor. Y es directamente proporcional a la PC50, porque la PC50 es
el negativo del logaritmo, así que si es inversamente proporcional a C50 va a ser directamente proporcional a la PCE50. La potencia es un parámetro que depende de la concentración de receptores. Depende de cuántos receptores haya en el tejido, aun cuando la afinidad de la droga por el receptor no varíe. Volvamos a la ecuación básica que describe la KD. La KD dijimos que es una constante que me mide cuánto receptor y cuánta droga libre hay en el equilibrio dividido la concentración del complejo droga-receptor. Ahora bien, si KD es una constante, nunca varía, porque es una constante. ¿Qué tiene que pasar para que DR no varíe? DR, acuérdense que está directamente proporcional, relacionado directamente proporcionalmente a el efecto, ¿no? Para que DR no varíe, para que el complejo droga-receptor no varíe, entonces, si por algún motivo disminuye R, tiene que aumentar la concentración de droga. Si disminuyen los receptores, tiene que aumentar la droga para que no varíe DR. Y si aumenta la concentración de receptores, debe disminuir la droga. En definitiva, para alcanzar igual concentración de complejo, droga-receptor y por ende igual efecto, si disminuye la concentración de receptores, yo tengo que aumentar la de droga. Y si aumenta la concentración de receptores, se tiene que disminuir la de droga para que se alcance el mismo efecto. Esto hace que la potencia varíe. Cuando hay una mayor concentración de receptores, la potencia va a ser mayor, porque yo voy a alcanzar el mismo efecto con menos droga. Cuando hay menor concentración de receptores, la potencia va a ser menor, porque voy a necesitar más droga para alcanzar el mismo efecto. Esto lo vamos a volver a ver un poquito más adelante cuando veamos ejemplos de interacciones farmacodinámicas. Finalmente, no hay que olvidarse de las variables farmacocinéticas, porque la potencia que yo puedo estar de alguna manera obteniendo haciendo un experimento de órgano aislado no necesariamente va a ser la potencia que esa droga tenga in vivo. Es decir, con el organismo entero hay otros parámetros farmacocinéticos que van a hacer que esa potencia varíe, sea mayor o sea menor, dependiendo de cuánto, por ejemplo, se pierda presistémicamente, si el fármaco se administra por vía oral, por ejemplo, o cuánto se pierde en absorción, es decir, en los distintos niveles, van a hacer que un fármaco que por ahí es más potente cuando yo realizo el experimento de órgano aislado, es cuando ese mismo fármaco ejerce su efecto a nivel del organismo entero, por ahí es menos potente porque se está eliminando mucho más a nivel por procesos farmacocinéticos. Es decir, hay que tener en cuenta que no todo lo que se obtiene de un experimento de un órgano aislado puede ser extrapolable a un organismo entero.